Muchas veces uno dice, ¿cuál sería la evidencia o la prueba de que una persona, más allá de ser un mentiroso, egoísta, inhumano, es realmente un loco, un enfermo mental? Pues básicamente está en la negación de la evidencia. ¿Qué quiere decir? Lo voy a poner con un ejemplo. Hace 2 días, el señor Andrés Manuel López Obrador, cuando en la conferencia mañanera que él ofrece, le hicieron una pregunta que acerca de los 6 jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, oyó la pregunta, se la hicieron y en ese momento no hizo caso. ¿Y qué hizo? Contar un chiste. El chiste demuestra que sí oyó, porque el chiste dice, en el cual le dice la esposa al viejito, o el viejito a la esposa, le dice, con el lado izquierdo, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo. A ver con el otro oído. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Y dice el viejito, mejor los 200. O sea, en ese chiste demuestra claramente que se trata el chiste de fingir que no se oye. ¿Se dan cuenta? Él no oyó, fingió que no oyó y se burló de eso. Pero se burló del asesinato de jóvenes en Lagos de Moreno. Porque este gobierno Salvador, la delincuencia está desatadísima, el asesinato por todos lados. Entonces, pasa de ser un malvado a ser un loco, un psicópata. Lo más curioso está que después del chiste, la gente que estaba ahí, los arrastrados, que no son periodistas, son los fantoches, y entre ellos la tal Vilchis, la que da información, salió riéndose. Eso provocó que todo México, que se enteró, pues se indignó. ¿Cómo es posible que ante una tragedia de asesinato a unos jovencitos de 20 años en promedio de edad, son asesinados y este loco se burla, hace un chiste? Obviamente se hizo viral y todo tipo de gentes criticó esa actitud de insensibilidad. Obviamente al otro día Obrador, a su estilo, negó que se burló, negó que escuchó, y en lugar de pedir disculpas por eso, dijo que él no es capaz de burlarse, que él nunca se burla, que él no hace esto, que no hace aquello. La evidencia está a la vista de todos. Todos los que vieron el suceso vieron cómo ante la pregunta se burló, hizo como que no escuchaba, y esa evidencia que sí escuchó, que se burló, al otro día la niega. Entonces estamos pasando de una persona malvada, insensible, inhumana, a un loco, a un psicópata, que es López Obrador. Ahí está la evidencia. Ahora fíjense bien, si una evidencia tan evidente, parece redundancia, la negó, algo que todos vieron, está grabado, y se puso a atacar a los que criticaron esa actitud,
Si algo tan evidente lo negó, pues no le podemos creer cuando dice todos sus datos que da, que no puede mucha gente tener a la mano los datos porque no están en el gobierno, no se están dedicando a recopilar información. ¿Cómo va la gente a creer que si niega la evidencia es mentira? Pues todos los datos que dice son mentiras. Si ante la evidencia niega las cosas, pues obviamente nadie va a poder comprobar siempre con datos todas sus mentiras. Y aquí regreso a lo siguiente. Dice que disminuyó la pobreza en México. Falso. Como regreso a lo mismo, si ante la evidencia negó, que se burló, que es un maldito loco asesino, insensible, inhumano, pues obviamente si ante eso dijo la mentira, obviamente es mentira todo lo que dice donde tiene éxito, porque todo el mundo sabe que no es así, que es mentira lo que dice. La pobreza en México aumentó. Les voy a decir por qué. Porque cuando él habla de que disminuyó la pobreza, habla de los que eran pobres, ok. Muchos de esos dejaron de ser pobres. Él calcula 8 millones. Pero los que eran clase media en su gobierno, por perder el empleo, por ahuyentar la empresa privada, por tirar el dinero a lo estúpido, por tantas agresiones a la clase media bajó de nivel clase media a pobre. Y fueron como 15 millones. Entonces, si los pobres unos salieron de esa pobreza, los de clase media cayeron en pobreza, pero son más los que cayeron en pobreza que los que salieron de pobreza. Aumentó la pobreza, pero sus estudios se basaron en esos que, para empezar, es mentira. Sus estudios se basaron en esos que salieron, digamos, de pobres, pero no se basó en los que eran clase media y cayeron a pobres. Para empezar, el Coneval, todas las instancias de gobierno y las instancias, aunque no sean directamente de gobierno, pero son dirigidas por el gobierno, porque el presidente es el que pone a los presidentes, a los encargados de esos institutos, están arrastrados a López Obrador, dicen puras mentiras. Y si no dicen la mentira, los corre. Por eso Coneval ahora dijo esa mentira, evidente mentira, de que disminuyó la pobreza. Para empezar, ese dato es difícil de creer, porque es mentira. Si Obrador niega la mentira de que se burló de los muertos, con la evidencia total, pues obviamente va a negar, va a decir mentiras en otras cosas que la gente no puede siempre medir. Entonces, López Obrador es un psicópata loco y sus datos son falsos. Aumentó la pobreza. Y lo digo de otra forma, digamos que muchas catalogan clase pobre o baja en pobre muy baja, pobre media y pobre alta. O sea, los pobres, las pobres baja, es la pobreza extrema, o la pobreza media, es una pobreza también casi pobreza extrema, y la pobreza alta es gente que le faltan muchas cosas, pero a esa gente se les benefició con programas sociales y salieron de ese pobre alta y entraron en media baja. Y también hay clase media baja, clase media media y clase media alta. Muchos estaban en clase media, media y media baja, cayeron a pobreza alta. No sé si me explico, pero lo que es un hecho es de que la pobreza aumentó en México y los datos del Coneval son en base a una parte sesgada, lo que le interesaba al observador decir, que unos de clase pobre, en la parte más alta de los pobres, salieron, pero su estudio no habla de los de clase media
media media y media baja, que cayeron a pobreza. Entonces aumentó la pobreza. Gracias.